Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Una cálida bienvenida a todos ustedes. Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica y me gustaría darles la bienvenida al seminario web de hoy dedicado a los últimos avances en hemofilia, con la participación de un experto distinguido en el campo, a saber, el profesor Gilly Kenneth. El profesor Kenneth es profesor de hematología, director del Centro Nacional de Hemofilia en Israel. También es la directora del Instituto de Investigación de Trombosis y además, y esto es realmente muy importante, está coordinando la llamada Red PEDET o Red de Investigación. Esta es, de hecho, la base de datos pediátrica internacional más grande de pacientes con hemofilia desde el nacimiento hasta los 18 años. Estamos extremadamente agradecidos con la profesora Kenneth, quien es una líder reconocida a nivel mundial en trastornos de la coagulación, con una gran experiencia tanto en el ámbito clínico como en la investigación translacional. Así que durante los próximos 30 minutos aproximadamente, ella explorará con ustedes las terapias emergentes, los nuevos paradigmas de tratamiento y el impacto de algunas de las terapias ya aprobadas e innovadoras y las estrategias de reemplazo de factores. Y como pueden imaginar, con el rápido progreso científico que está transformando por completo la gestión de la hemofilia, estoy seguro de que esta sesión les permitirá obtener una visión de las últimas actualizaciones y, lo más importante, los conocimientos prácticos que beneficiarán tanto a los clínicos, investigadores, como también a los pacientes y sus familiares. Como de costumbre en el ICH, les animamos a participar activamente. Por favor, compartan sus preguntas y participen en la discusión. Así que, sin más preámbulos, por favor, únanse a mí para dar la bienvenida al profesor Gilly Kenneth. Gilly, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Muhammad, por esa cálida introducción. Y ahora podemos discutir las perspectivas futuras del cuidado de la hemofilia. Estas son mis divulgaciones. Como todos saben, la hemofilia es una enfermedad de generación deficiente de trombina y los pacientes con hemofilia sangran porque su generación de trombina es mucho menor que el pico regular o el potencial de trombina endógena de un paciente sin hemofilia. Como pueden ver en esta diapositiva, la característica distintiva del fenotipo de sangrado de la hemofilia es el sangrado en músculos y articulaciones. El sangrado en las articulaciones causa sinovitis y eventualmente cambios en el cartílago y el hueso que llevan al deterioro del estado de las articulaciones y a cirugías a una edad temprana. Aquí pueden ver una imagen que muestra cómo se ve la hemartrosis y cómo se ve el daño articular. En una radiografía simple, se puede ver que desde una edad temprana, los bebés con hemofilia pueden sufrir hematomas en la piel, sangrados en las articulaciones e incluso determinar el deterioro de hemorragias intracerebrales si no son tratados adecuadamente después de un trauma. Pero aquellos que son los pacientes con hemofilia más severa también pueden sangrar espontáneamente. Los efectos perjudiciales de las hemorragias intracerebrales, que pueden ocurrir en hasta el 4% de los bebés con hemofilia alrededor del parto, pueden prevenirse en cierta medida si comenzamos la profilaxis a una edad temprana para evitar el sangrado espontáneo en pacientes con hemofilia. Por supuesto, hay problemas como el acceso venoso, la necesidad de dispositivos de acceso venoso central en niños pequeños y, por supuesto, los riesgos actuales asociados con los productos sanguíneos y los coágulos de sangre de esos dispositivos centrales, etcétera, 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 que limitan el inicio de la profilaxis a una edad un poco mayor. Y es por eso que realmente necesitamos nuevos medicamentos porque los bebés pueden tener un acceso venoso problemático.
También porque alrededor del 30% de los pacientes con hemofilia A severa y el 10% de los pacientes con hemofilia B severa, una vez expuestos a la terapia de reemplazo con productos de coagulación, eventualmente desarrollarían inhibidores a esos productos de coagulación que hacen que su cuidado sea mucho más difícil y requieran el uso de agentes de derivación que tienen una vida media más corta y son algo más trombogénicos. Así que echemos un vistazo a la evolución del panorama y el cambio de paradigma en el cuidado de la hemofilia. A principios de los años 50 y 60, los pacientes eran tratados con producción de sangre y el objetivo era el cuidado de apoyo para evitar la morbilidad, evitar la mortalidad, evitar inválidos entre los pacientes con hemofilia. Luego, a partir de sus productos sanguíneos, se produjeron productos de reemplazo, ya sea de vida media corta o de vida media larga, derivados del plasma recombinante. Y luego nuestro objetivo se desplazó hacia cero infecciones. En la era del VIH y la hepatitis C, a partir de productos de reemplazo, comenzando en las últimas décadas, evolucionaron productos no de reemplazo y hablaremos de esto ahora. El objetivo no era solo cero infecciones, porque estos no son productos recombinantes. El objetivo ahora es cero hemorragias y, por supuesto, cero inhibidores del factor, porque esto no es terapia de reemplazo. Finalmente, desde el año 2020 en adelante, llegamos a la era del cuidado funcional y de la cura potencial mediante la terapia génica. ¿Por qué necesitamos todos estos productos? En primer lugar, ahora tenemos una buena terapia de reemplazo con productos de vida media estándar o vida media extendida que se infunden por vía intravenosa, generalmente de manera independiente, por el paciente y en su hogar. Es un cuidado completamente ambulatorio, pero los pacientes que reciben profilaxis adecuada aún experimentan algunos episodios de sangrado, incluso si son completamente adherentes al régimen de tratamiento. Así que echemos un vistazo a esta diapositiva un poco complicada y pongamos un poco de orden en la nueva era del tratamiento. Puedes ver la evolución del tratamiento de arriba hacia abajo. Esta es la cascada de coagulación con la que todos estamos familiarizados. Y naturalmente el tratamiento comenzó con el reemplazo de factores, ya sea de vida media corta o vida media extendida. Y para los pacientes con inhibidores en el lado derecho puedes ver los agentes de bypass que se usaron porque los factores de coagulación ya no funcionan en presencia de inhibidores, ya sea concentrados de complejo protrombínico activado o 7A recombinante. En el último año la evolución va en dos direcciones. La terapia sin reemplazo para la hemofilia A podría ser moléculas que imitan el factor HO, anticuerpos monoclonales específicos de B que se unen al factor 9 y 10 y por lo tanto reemplazan el papel del factor HO y por lo tanto los pacientes con o sin inhibidores pueden ser tratados con ellos si son pacientes con hemofilia A. Para la no hemofilia A y también para la hemofilia A, existen los agentes de reequilibrio que se dirigen a las proteínas inhibidoras naturales de la coagulación, el inhibidor de la vía del factor tisular, la reducción de antitrombina, el inhibidor de APC, el inhibidor de SERPIN-PS. La mayoría de estos todavía están en fase de ensayos clínicos. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, debemos mencionar las terapias génicas que están actualmente aprobadas. En esta conferencia, principalmente voy a hablar sobre los productos que ya están registrados y en uso en Europa, Israel y los Estados Unidos. El primero sería emicizumab, un anticuerpo específico B que se dirige al factor 9 y 10. Los estudios HEAVEN publicados en los últimos años han demostrado que es seguro y eficaz para el tratamiento de pacientes con hemofilia A con y sin inhibidores,
ya sean adultos, adolescentes o pacientes pediátricos mayores de 2 años. Recientemente, hubo una publicación en Blood sobre un estudio pediátrico que aborda a pacientes previamente no tratados o mínimamente tratados, menores de 1 año de edad. En este estudio, 55 pacientes recibieron profilaxis con emicizumab desde el nacimiento hasta el año de edad. Estos pacientes continuarán siendo seguidos durante los próximos 7 años para observar los resultados a largo plazo. Pero los resultados piloto fueron bastante prometedores, con buena eficacia y buena seguridad. 2 de estas cohortes desarrollaron inhibidores del factor HO tras la exposición ocasional al factor HO para el tratamiento de hemorragias intercurrentes. Si observamos los datos del mundo real del registro PEDNET, que ahora abarca a 3.000 pacientes, en Europa, Canadá e Israel, se puede ver que la edad media para comenzar la profilaxis, generalmente con emicizumab debido a su fácil administración, inyecciones subcutáneas cada semana o cada 2 semanas, es ahora alrededor de los 9 meses. La cohorte PADNET es bastante similar a la cohorte Heaven 7. Ahora contiene 56 niños. De estos, el 40% nunca ha sido tratado antes y alrededor del 60% tuvo alguna exposición al factor 8, pero menos de 5 días de exposición. Y en nuestra cohorte también 2 niños desarrollaron inhibidores del factor 8 y continuamos siguiéndolos. ¿Qué pasa con la población envejecida? La esperanza de vida en la hemofilia es similar al resto de la población. Así que mientras los niños lidian con cuándo comenzar la profilaxis y cómo manejar la profilaxis cuando el acceso venoso en CAR-Bs es un problema en la población envejecida, ahora vemos a aquellos que tuvieron hepatitis C en el pasado, pero se recuperan. Todavía pueden sufrir cirrosis y aún pueden sufrir hipertensión portal, sangrado variceal, que son desafiantes en pacientes con hemofilia, o desarrollar tumores como el carcinoma hepatocelular. Es bien conocido que hay una conexión entre el cáncer y la trombosis. Sin embargo, los pacientes con hemofilia no están protegidos contra el cáncer. Los cánceres son abundantes en pacientes con VIH, VHC y en otros. Así que en la población anciana, PETRAMS, debemos enfrentar los desafíos de la población anciana regular, más los desafíos de la postinfección en esta población, más los desafíos del acceso venoso UM. Un grupo de interés especial de adultos que fue seguido en nuestro centro fue un grupo de adultos UME mayores de 50 años, todos ellos con hepatitis C, UH o VIH, con factores de riesgo cardíaco, algunos de ellos después de cateterismos cardíacos o incluso injertos de derivación de la arteria coronaria. Tenían hipertensión, diabetes, fumaban. Fueron seguidos durante más de 1 año, bajo profilaxis con emicizumab. Y curiosamente su riesgo anual de sangrado fue bajo con una reducción en el consumo de analgésicos. Las hemorragias mucocutáneas se correlacionaron con el uso de agentes antiplaquetarios que usaban para sus condiciones cardiovasculares, pero aparentemente no ocurrió trombosis en este grupo bajo tratamiento con emicizumab y no se documentó microangiopatía trombótica en las primeras etapas de los estudios Heaven entre adultos que fueron tratados concomitantemente con altas dosis repetidas de concentrados de complejo de protrombina activada. Así que estos datos son bastante prometedores. El emicizumab podría usarse en un rango de edad variable, comenzando desde 0 años, incluso justo después del parto, si los padres están muy ansiosos y temen una hemorragia intracraneal, hasta personas muy mayores sin preocupaciones específicas de seguridad.
aparte del emicizumab, que está bien utilizado y registrado en Europa, nosotros, Canadá, Israel y en todo el mundo. Hay otros anticuerpos específicos B que son casi similares, con diferentes puntos de unión. El octavo meme de Novo Nordisk, el NXT007 de Roche, todos estos son anticuerpos específicos B miméticos del factor 8. Y nos preguntamos, ¿es esta la solución definitiva para la profilaxis de la hemofilia? Bueno, aunque los estudios y los datos del mundo real sobre el emicizumab son prometedores, ha habido informes de trombosis y MAT en los primeros estudios de emicizumab. Todavía no tenemos suficientes datos quirúrgicos. Todavía no tenemos suficientes datos sobre los previamente no tratados, los niños más pequeños. Hay un impacto del laboratorio del emicizumab kit en los ensayos. El PTT se acorta debido a la unión del factor 10 y el factor 9. Y aparentemente todos los ensayos de laboratorio deben realizarse con reactivos especiales con cromogénico bovino. Nos oponemos al uso de técnicas especiales. Así que no estamos seguros de si deberíamos cambiar el monitoreo de los pacientes, si deberíamos cambiar la forma en que nuestro laboratorio funciona debido a la frecuencia del abuso de emicizumab. Y por supuesto, está la pregunta que es muy importante hacer. ¿Cómo lograr o cómo mantener la tolerancia al factor 8? Si esos niños y adultos no están expuestos en absoluto al factor 8, si tuvieron inhibidores y fueron tolerados en el pasado, la falta de uso del factor 8 los expondría a la reaparición del inhibidor debido a una respuesta amnésica. Deberíamos usar el factor 8 concomitantemente, pero entonces perderíamos la ventaja de la administración subcutánea frente al uso intravenoso. Estas preguntas siguen abiertas y supongo que tendremos mejores respuestas para ellas en los próximos años. ¿Qué hay del factor weight? Aparte de los productos de vida media corta y vida media extendida que existen actualmente en el mercado, hay un nuevo factor que fue recientemente aprobado en Europa y en los EU. Y este factor, el I2VOC o el EFA-alfa-UH, proporciona niveles altos y sostenidos de factor 8 a lo largo del intervalo de dosificación. Así que es un super factor 8, un factor de vida media, extra larga extendida. Si administras como 40 unidades por kilo a un paciente con hemofilia, una semana después terminas con un nivel de 10 a 15%. Y este impacto se mantiene desde la primera semana del estudio hasta aproximadamente un año en un estado estable de 7 horas. Así que el perfil farmacocinético no cambia. El nivel del factor se mantiene en niveles similares a la hemofilia A leve. Estos pacientes solo sangrarán si experimentan un trauma severo o tienen que someterse a cirugía. Y los niveles que se mantienen son algo incluso más altos que el nivel mantenido de factor 8 equivalente bajo profilaxis con emicizumab. Los ensayos fueron muy prometedores y mostraron una reducción del sangrado, reducción de la tasa anual de sangrado en intervalos de 6 meses en todos los grupos de pacientes. Los pacientes que tenían articulaciones objetivo que sangraban más de 3 o 5 veces durante medio año o un año, perdieron sus articulaciones objetivo. Después de 12 meses de usar ese factor 8 extra extendido de vida media prolongada, la puntuación de las articulaciones mejoró notablemente. Y el ultrasonido que se utiliza para monitorear el estado de las articulaciones de manera más sensible que la puntuación de las articulaciones también mejoró. Así que este es un factor 8 muy prometedor. Y ahora es una cuestión de compartir entre el paciente y el cuidador. El proceso de decisión para decidir si usar esta infusión intravenosa semanal de facto que terminará después de una semana en un estado de hemofilia leve en lugar de hemofilia A severa.
o optar por los miméticos del 8 inyectados subcutáneamente cada semana, cada 2 semanas o cada mes. Cambiemos de tema y hablemos un poco sobre los agentes de reequilibrio. Estos son medicamentos que se dirigen a los anticoagulantes naturales. Por ejemplo, todos sabemos que los pacientes con deficiencia de antitrombina tienen una tendencia protrombótica muy alta. Ha habido pocos informes de pacientes con deficiencia de antitrombina y hemofilia que apenas sangraron. El aumento de la generación de trombina reequilibra la hemostasia incluso en la ausencia, completa ausencia de factor 8 o factor 9, e incluso en la presencia de inhibidores del factor 8 o 9. Así que hay un pequeño ARN de interferencia llamado fitusiran que está cerca de ser registrado por la FDA en estos días. Este objetivo, anticuerpo se dirige a la antitrombina en el hígado, reduce la producción de antitrombina y por lo tanto, restaura la generación de trombina. Sin embargo, algunos de los pacientes pueden sufrir transaminitis con un aumento en las pruebas de función hepática, y se informó que algunos de ellos presentaron trombosis, lo que requirió la mitigación del protocolo del estudio y la reducción de las dosis del medicamento. Aquí pueden ver un experimento que se realizó en nuestro laboratorio en Telachomer. Esto fue antes de los estudios clínicos de Fituccio. Tomamos plasma de pacientes con hemofilia, con inhibidores y de voluntarios sanos y lo enriquecimos con concentraciones crecientes de anticuerpos antitrombina similares a fitusiran. Pueden ver claramente que esto aumentó la generación de trombina. Y como informó la empresa, ahora las concentraciones de antitrombina del 15 al 35%. Son seguras y probablemente no inducirían complicaciones trombóticas. Hay otra categoría de agentes de reequilibrio que ya están registrados y estos son los IgGs contra el inhibidor de la vía del factor tisular. Los estudios están actualmente en curso, especialmente en la población pediátrica. Algunos estudios de algunas empresas fueron detenidos debido a trombosis, principalmente trombosis arterial. Concizumab, que es un IgG dirigido contra el anti-TFPI, producido por la empresa Novo Nordisk, ha sido recientemente registrado en Europa para su uso en pacientes con hemofilia entre A y B con inhibidores mayores de 12 años. Mastacimab fue registrado por la empresa Pfizer para su uso en pacientes con hemofilia M, A y B sin inhibidores. Y ambas empresas tienen estudios en curso para pacientes con y sin inhibidores. No tenemos datos pediátricos tempranos ni datos de pacientes no tratados. No tenemos suficientes datos quirúrgicos, por supuesto, con estos medicamentos y nadie puede decir hacia dónde va el futuro. Así que, si miramos más detenidamente a los agentes de reequilibrio, los ensayos para pacientes con hemofilia A y B con y sin inhibidores aún están en curso. En esa categoría, los datos pediátricos son muy pocos. Hay algunos casos de trombosis que se han reportado con vitusiran o con varios anti-TFPI. Hay una necesidad de agentes de reversión. Para vitusiran se puede administrar antitrombina. No sé si esto realmente se recomienda porque eso restaurará el estado de la hemofilia, con o sin inhibidores. Pero para el anti-TFPI no hay agentes de reversión si se necesitan. Falta información sobre los pacientes muy jóvenes o las cirugías. El monitoreo de la hemostasia es difícil. Quizás deberíamos usar los ensayos globales como el TAC, ROTEM o la generación de trombina, que no están fácilmente disponibles en todo el mundo. Y no sabemos cómo lograr y mantener la tolerancia al factor OT, porque el factor 8 o el factor 9 ya no son necesarios en presencia de estos agentes. Así que en el mundo de los miméticos
y las terapias no de reemplazo, que son agentes de reequilibrio, desafortunadamente no todos los pacientes logran un estado libre de sangrado. Se requieren agentes hemostáticos adicionales para manejar los sangrados de emergencia y para manejar la cirugía. La colocación no en fábrica no está aprobada para el manejo de sangrados agudos en ello. Además, solo proporciona una buena opción para la profilaxis. A diferencia de la terapia de colocación en fábrica, hay un pequeño número de casos reportados con anticuerpos neutralizantes, ¿va?, que pueden resultar en la pérdida de eficacia del tratamiento. Y hay una falta de conocimiento respecto al impacto a largo plazo de la no sustitución de factores en la salud de las articulaciones y los huesos, porque algunas personas todavía piensan que el factor EITO es importante para la salud de las articulaciones y los huesos, aparte de su papel en la hemostasia. No podemos terminar esta charla sin hablar de la terapia génica. La hemofilia es un candidato ideal para la terapia génica porque es un trastorno de un solo gen, porque el producto de la terapia génica, la restauración del factor 8 o 9, tiene una amplia ventana terapéutica. Incluso un nivel bajo de expresión mejoraría dramáticamente el resultado y reduciría el sangrado. Y ciertamente se agradecen niveles más altos. Y la eficacia es fácil de evaluar, ya sea clínicamente mediante la reducción del sangrado y el consumo de factores o en el laboratorio evaluando el factor 11. Actualmente hay numerosos estudios de terapia génica que están planificados o todavía reclutando pacientes en hemofilia A o hemofilia B. Se está investigando una variedad de vectores virales. La mayoría de los estudios están utilizando actualmente vectores A-B, pero también se están evaluando otros vectores. Cabe destacar que A-B es un producto no integrador, por lo que no tememos al cáncer, a diferencia del lentivirus, que parece ser más eficaz, pero puede ser carcinogénico. Los transgenes que se utilizan incluyen ya sea el factor WEICHO con el dominio B eliminado, que es muy largo, y SHEN. Por lo tanto, el dominio no funcional se elimina antes de la terapia génica o variantes de alta actividad del factor MEE. También hay algunos estudios de edición genética que están en fases iniciales de ensayos utilizando CRISPR y otros métodos de administración. Con respecto a la hemofilia B, hay dos productos que están actualmente registrados en los EU, la UE y Canadá. Un producto de CSA, un producto de Pfizer. Ambos mostraron buena eficacia y seguridad durante los ensayos clínicos. El precio es muy alto, por lo que muy pocos pacientes realmente los utilizan después de los ensayos. Con respecto a la hemofilia A, hay un producto de BioMarin. Los estudios que comenzaron hace 6 años incluyeron a 134 individuos en todo el mundo, incluidos 5 en mi país. Y como pueden ver, el uso del factor 8 con el dominio B eliminado en AB resultó en un alto aumento del nivel de factor 8 durante el primer año. Los niveles luego disminuyeron gradualmente y se estabilizaron durante el tercer o cuarto año con buena eficacia en más del 80%. De los pacientes que ahora se han recuperado completamente de la enfermedad y ya no requieren el uso de factor 8. Este es el elefante en la habitación. No solo la terapia génica, sino todas las otras terapias no sustitutivas son bastante caras. Por lo tanto, si usarlas o no también depende de consideraciones económicas de salud. Si miramos una vez más el esquema, el paradigma del cuidado de la hemofilia, hoy en día, y la individualización del tratamiento y las diferentes opciones terapéuticas que tienen los pacientes con hemofilia hoy. En primer lugar, tienen una muy buena terapia de reemplazo, ya sea por terapias recombinantes de vida media estándar o de vida media extendida, y estos factores son buenos tanto para la prevención de hemorragias como para el tratamiento de las mismas.
Es posible medir el efecto con un buen monitoreo de laboratorio, es posible modular el efecto para evaluar picos y valles, pero requieren uso intravenoso. Las terapias no de reemplazo, ya sean los miméticos de H o los agentes de reequilibrio, se utilizan solo para la prevención de hemorragias. Se aplican convenientemente por vía subcutánea. Son efectivas también en pacientes con inhibidores, pero aún hay puntos desconocidos y riesgo trombótico. Se necesita monitoreo de laboratorio y más seguimiento para definir la seguridad. ¿Qué hay de la terapia génica? Su objetivo es restaurar la producción endógena de factores de coagulación y curar completamente a los pacientes tras una sola inyección intravenosa, pero por supuesto hay una eficacia impredecible y la terapia génica actualmente no está disponible para niños. No está disponible para pacientes con inhibidores. No está disponible para pacientes con enfermedad hepática. Y la seguridad y eficacia a largo plazo en Chi aún no están disponibles para nosotros. Con eso me gustaría cerrar mi charla. Creo que tendremos datos más emocionantes en los próximos años. Y me gustaría agradecer a todos mis colegas en el Centro Nacional de Hemofilia de Israel, que es la foto superior, y a todos mis colegas en la Fundación de Investigación PetNet. Mantén la calma, como dice el cartel, porque la hemofilia se ha convertido en una enfermedad emocionante con opciones emocionantes. Y hay mucho más por venir en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Petnet, por un webinar realmente excepcional, muy completo. Y me encanta la nota optimista mostrando todos estos desarrollos emocionantes. Así que tenemos que algo de tiempo para preguntas y respuestas. Si me lo permite, e intentaré estructurar las diferentes preguntas que hemos recibido. Una pregunta es sobre si hay una distribución geográfica específica de la hemofilia en todo el mundo o si es una enfermedad muy extendida. Por supuesto, como cualquier enfermedad rara, hay un tema de consanguinidad que aumentó la frecuencia de hemofilia en una cierta área. Sin embargo, la frecuencia de la hemofilia es bastante fija. Ocurre en 1000 a 5000 nacimientos masculinos para la hemofilia A, 1000 a 30.000 para la hemofilia B y es similar en todo el mundo, independientemente del origen étnico. Excelente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta sobre los tratamientos no sustitutivos, donde aparentemente, quiero decirlo bien, la diapositiva, usted destacó que es principalmente para la prevención. Y la pregunta, Inisawa, es si en alguna situación esto podría usarse en caso de sangrado. No, te da una actividad de fondo, una actividad de hemostasia de fondo, porque es como siempre les describo a los padres la cascada de coagulación, como un tren avanzando y si el tren, uno de los vagones le falta aire, no correrá muy rápido. Es como, tienes que reemplazar el aire en el vagón, tienes que dar factor 8 o factor 9 para que el tren funcione mejor. Pero tu otra opción es simplemente bajar los frenos. Así que si bajas los frenos, el tren corre rápido. Esta es la terapia no sustitutiva. Pero no logra una hemostasia al 100%. Hay un nuevo medicamento que llegará al mercado. Este sería el NXT07. Sodium. Seconder significa cero sangrados y cero, reemplazo de factor. Y Roche afirmó que para los pacientes que están usando estos medicamentos no sería necesario un factor hecho adicional en caso de sangrados inesperados. Pero el tiempo lo dirá. Excelente. Muchas gracias. Así que también tenemos algunas preguntas sobre las terapias génicas. Y por supuesto, hay mucha emoción al respecto. Y creo que discutiste algunas de estas opciones. Y como has destacado muy bien,
el seguimiento todavía es corto y, por supuesto, la farmacoeconomía es un tema de preocupación, especialmente en aquellos países con ingresos bajos y medios. Pero aquí, no creo que hayas mencionado esto, pero tenemos una pregunta que hubo un artículo hace un par de semanas en el New England Journal of Medicine de la Indian Issue donde uno asumiría que el precio sería relativamente razonable sobre la terapia génica. Entras la hemofilia. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque creo que tal vez este ensayo es diferente de los aprobados productos, terapias génicas aprobadas en los países occidentales. De acuerdo. La mayoría de los ensayos de terapia génica en hemofilia y los productos que ya están registrados hoy en día utilizan ARB como vector, porque IAO no es cancerígeno, es orgánico porque no es infeccioso, porque es bastante fácil de usar y actualmente hay experiencia de más de 10 años en terapia génica en hemofilia B con AAB, técnicas relacionadas. Y en hemofilia A, la experiencia actual es de 6, casi 7 años usando el AAB y el producto con el factor HOB eliminado. En primer lugar, debemos saber que la hemofilia no es una enfermedad letal. Acabo de mencionar que la esperanza de vida de los pacientes con hemofilia es normal. Así que cuando pensamos en la terapia para la hemofilia hoy en día, debemos considerar la carga de la enfermedad frente a la carga del tratamiento. La carga del tratamiento de la terapia génica no es simple. He tratado a pacientes con terapia génica en mi centro. Deben recibir la infusión y pueden responder con una reacción anafiláctica. Luego, deben ser monitoreados cada semana o cada 2 semanas o cada mes para observar la función hepática, para ver el aumento de los niveles de factor. Si el aumento no es suficiente debido a la transaminitis, reciben esteroides. Si los esteroides no son suficientes, entonces reciben una terapia de segunda línea que podría ser mucho más agresiva. No es como un viaje fácil, no es una carga fácil. Carga que llevar. Ahora, si pasas al lentivirus, con el PHI la carga es aún mayor. El lentivirus puede causar cáncer. Si consultamos ese artículo indio especial, solo 5 pacientes en la India tuvieron que someterse a una mieloablación completa para recibir el producto del gen con CD34 células. Entonces, ¿por qué debería someter a un paciente con hemofilia a tal sufrimiento? Mieloablación, terapia génica con gel lentiviral, de cuya seguridad no estoy completamente consciente y completamente preocupado, y no sé cómo evaluarla a largo plazo solo. Para llevarlo al nivel de un paciente con hemofilia leve, podría usar un mesizumab. Podría usar otro tipo de terapia no sustitutiva muy convenientemente aplicada y esperar unos años hasta que tengamos más datos. Hasta que la terapia génica madure, hasta que se vuelva más barata, hasta que se vuelva más accesible e incluso más segura antes de reintroducirla. Con respecto específico a ese manuscrito de New England, déjame decir que creo que es indignante realmente. Bien, muchas gracias por compartir tu opinión y nos quedaremos con las terapias de la hemofilia. Y tenemos una pregunta aquí sobre si hay factores epigenéticos específicos que pueden influir en la respuesta a los diferentes tratamientos disponibles. Esta es una pregunta muy interesante. Aún no estamos completamente seguros. Sabemos que la genética, ciertamente, afecta la severidad de la hemofilia y la tendencia a la formación de inhibidores, aunque también hay señales de peligro involucradas, como el uso intensivo de 1900 productos a lo largo de una edad temprana o periodos extensos de infección, inflamación, sangrado y otros factores ambientales.
Hay factores de confusión como la presencia de trombofilia que pueden modificar el riesgo de sangrado entre los pacientes con hemofilia. Ahora estamos verificando dentro del PEDNET. Esto es algo muy interesante porque dentro de los estudios de PEDNET tenemos, como te dije, 3.000 niños y 86 de ellos están completamente mapeados genéticamente. Así que ahora estamos abordando no solo el riesgo de inhibidores, sino el impacto de, por ejemplo, la tolerancia inmune para tolerar los inhibidores, relacionado con los factores epigenéticos, si estos podrían predecir el éxito o el no éxito de la tolerancia inmune. Asumo que encontraremos algunos resultados positivos, porque sabemos que la aparición de una alta respuesta de los inhibidores peligrosos está asociada con el trasfondo genético. Sabemos que esto también está asociado con el éxito o la falta de éxito en lograr la tolerancia inmune. Con respecto a los factores genéticos que pueden impactar el destino de la terapia no sustitutiva, tendremos que esperar por varios años y por algunos más datos, pero es una pregunta muy interesante. Gracias por plantearla, gracias y nuevamente felicitaciones por esta increíble cohorte que estás coordinando. Creo que en algún momento esto ayudará a realmente modificar la historia natural de la enfermedad. Tenemos otra pregunta aquí donde debo confesar que personalmente nunca lo había pensado, aunque soy aproximadamente un 99.9% ignorante en hemofilia. ¿Por qué la hemofilia sigue estando infradiagnosticada y con tratamiento insuficiente en mujeres y portadoras? Y otra pregunta que tuvimos fue si deberíamos redefinir la clasificación de hemofilia para incluir a pacientes femeninas con niveles bajos de factores de coagulación. Bien, comenzaré con la segunda. La respuesta es sí. Cuando comencé a tratar la hemofilia hace casi 30 años, me dijeron que si un paciente tiene un nivel de factor que aumenta al 20%, no es hemofílico. Puede someterse a procedimientos quirúrgicos usando solo ácido tranexámico. Rara vez sangra. No te preocupes por él. La FEMSH cambió estas definiciones en la última década. Ahora, la definición de hemofilia es por debajo del 40% y no por debajo del 20%. Algunas de las mujeres portadoras tienen niveles que están por debajo del 40%, por lo que ahora se las define como pacientes con hemofilia A leve. Pero al igual que otros trastornos hemorrágicos raros, las mujeres con trastornos hemorrágicos están subdiagnosticadas cuando se quejan de menarquias prolongadas o sangrados uterinos anormales. Cada vez que la gente les dice, está bien, eres mujer, eso es de esperar, y muchos médicos no se molestan en ir y verificar los niveles de factor porque asumen que si una mujer es portadora, el gen sano dominaría el fenotipo y la mujer no tendría niveles de factor HO por debajo de lo normal. De hecho, puede haber mujeres con hemofilia severa debido a la ionización extrema. Estas se reconocen fácilmente y a una edad temprana. Es el problema de aquellas con hemofilia moderada o leve que son menos reconocidas debido a la falta de conciencia. Y esto no es específico de la hemofilia. Es un fenómeno común para todos los trastornos hemorrágicos raros en todo el mundo. Y de hecho, deberíamos aumentar la conciencia porque las definiciones han cambiado y estas mujeres requieren atención para evitar la hemorragia posparto y otras complicaciones severas. Muchas gracias. Eso es muy claro y directo. Pasemos ahora a otra pregunta. Estamos pasando de las mujeres a la población mayor. Y nuevamente creo que esta es una pregunta muy directa, en mi opinión. ¿Cómo equilibramos el riesgo de trombosis con la necesidad de control de sangrado en esos pacientes mayores con hemofilia que ya tienen factores de riesgo para trombosis? Bueno, esta no es una tarea fácil y debería ser manejada por expertos en coagulación.
porque a veces necesitamos corregir la hemofilia con un tratamiento completo con concentrado de factor o con un tratamiento parcial con agentes de reequilibrio antes de introducir el agente antiplaquetario o los anticoagulantes. Hay un debate constante entre los tratantes de hemofilia. Por ejemplo, ¿sabes que es una práctica común administrar anticoagulantes después de cirugías de reemplazo articular? Los pacientes con hemofilia se someten a cirugías de reemplazo articular a una edad joven. ¿Deberíamos anticoagularlos? Si vienes de mi país, dirías que no, solo reduciremos el nivel de corrección del concentrado de factor y no lo aumentaremos al 100%. Digamos que mantenemos una corrección del 50% y así evitaremos la trombosis. Si vienes de Bélgica o de Suecia, dirán, aumenten el nivel del factor al 90-100% y anticoagulen. Por supuesto, modificando la dosis. Así que este equilibrio es una cuestión de geografía, una cuestión de experiencia y una cuestión de trajes. Eso debería adaptarse a los pacientes individuales. Muchos pacientes con hemofilia hoy en día tienen un riesgo muy alto de sufrir un accidente cerebrovascular. Tienen fibrilación auricular, para lo cual son tratados. Muchos pacientes que han tenido cortes cardíacos o cirugías de CABG están siendo tratadas con antiplaquetarios o incluso con anticoagulantes, pero todos estos que están siendo tratados deberían en cierta medida corregirse con respecto a su coagulopatía, porque de lo contrario, esto llevará a complicaciones hemorrágicas. De acuerdo, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, si me lo permites, tomaré una última pregunta porque siempre pienso que hoy en día no puedes hacer nada sin que alguien te pregunte sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial mejorar el cuidado de la hemofilia y predecir el riesgo de sangrado con mayor precisión? Depende, porque para usar la IA deberías tener grandes bases de datos que sean muy precisas y con muchos detalles que a veces faltan. Sí, todos nuestros pacientes anduvieran llevando una aplicación en su teléfono o llevando tabletas e ingresando constantemente todos los datos de sangrado y las circunstancias y las ubicaciones y el grado de corrección por tratamiento y cuán lejos estaban de su última infusión o la última inyección. Entonces, la IA sería muy, muy útil. Pero dado que cualquier IA solo puede basarse en los datos del mundo real, podría ayudar hasta cierto punto. No podría predecir completamente, desafortunadamente, no bajo las circunstancias actuales. Maravilloso. Muchas gracias. Y Bakedi, vamos a concluir este fantástico seminario web sobre los últimos avances en hemofilia. Me gustaría extender mi sincero agradecimiento a usted, profesor Pednet, por compartir su experiencia y por guiarnos a través de estos desarrollos innovadores. Si resumo la discusión de hoy, creo que nos guió a través del notable progreso desde las nuevas terapias génicas, los productos de factor de vida media prolongada, el impacto transformador de las terapias de reemplazo no basadas en factores, y aprendí una lección de que en la hemofilia no se trata de la cantidad de vida o años, sino de la calidad de vida. Y obviamente se requiere realmente protección contra el sangrado, reducir la carga del tratamiento y terapias más personalizadas. Así que, en nombre del ICH, me gustaría agradecer a todos los participantes por unirse a nosotros hoy. Creo que su compromiso y dedicación al campo son vitales para impulsar el progreso continuo. Ya sé que aquí en el IAC esperamos darles la bienvenida a nuestros futuros eventos del IAC, y hay uno programado para mañana a la misma hora. Así que muchas gracias y donde quiera que estén, por favor, manténganse seguros y cuídense. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Fue un placer para mí.
Espero volver a verlos pronto. Gracias. Adiós.